Vamos a resolver este ejemplo de equilibrio de cuerpo rígido en tres dimensiones. Este ejemplo es del libro de Russell, 12ª edición. El ejemplo es el 569, en el cual dice que hay tres flechas chumaceras lisas, perdón, en A, B y C, y hay que determinar las reacciones en estos soportes. Este ejercicio lo resolveré por el método de escalar, que también se puede resolver de igual forma por el método vectorial, pero para este caso aprovecharé que las fuerzas están sobre los ejes y es más fácil trabajar con este método. Pero cuando las fuerzas ya no están sobre los ejes o las fuerzas están digamos que tienen un ángulo, tienen una inclinación o están en el espacio, que son lo comúnmente visto, que se ve en esta materia, entonces sí toca recurrir a la forma vectorial, que es más efectivo y más ligero. Entonces, lo primero que debemos de hacer como regla general es unos pasos donde tenemos que primero calcular el diagrama de cuerpo libre y por segundo las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces esas ecuaciones son 6 ecuaciones en total: la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z, la sumatoria de momentos en X, Y y Z, y esas ecuaciones nos darán la solución a nuestras incógnitas, que en este caso son las reacciones. Entonces, como primer paso tenemos el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, donde podemos observar que está la reacción en AX. Hay que colocar las reacciones desconocidas, las reacciones en sentido positivo, para que tener una convención de signo que si me da negativo, sé que el sentido que escogí es arbitrario, es negativo, es contrario al que escogí. En este caso, si AX da negativo, sería el signo hacia allá, para el caso AX o AZ. Entonces yo siempre acostumbro de colocar todas las reacciones desconocidas sobre los ejes para que sean positivas. Bueno, entonces tenemos en AZ tenemos una reacción, en A tenemos una reacción en Z, en X tenemos que colocar las cargas o las fuerzas que hay tal cual como son. Vemos la fuerza de 500, la de 600, vemos una reacción en BX, una reacción en BY, vemos la fuerza de 450 y la 900, una reacción en CY y CZ. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre debemos de colocar todas las fuerzas que hay, las reacciones que están en las chumaceras en este caso, y debemos tener muy claro eso. Y también debemos de colocar las cotas, las distancias que hay desde cierto punto hasta otro punto, pero para no volver la figura tan engorrosa, entonces omití ese paso y no coloqué las cotas en este diagrama, sino que dejé la figura, el ejemplo tal y cual como está, para, para aprovecharme de las cotas de las respectivas distancias o cotas del ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, diagrama de cuerpo libre, ya lo tenemos, y ahora vamos segundo paso para las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces, ecuaciones vamos a encontrar, vamos a hacer entonces sumatoria de fuerzas sobre el eje X igual a 0. Entonces tenemos en X tenemos AX más BX, ¿cierto? Tenemos menos 500. ¿Qué otra fuerza tenemos? No tenemos ninguna, entonces sería igual a 0. Ahora, para Y tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 por ecuaciones de equilibrio, condiciones de equilibrio. Tenemos en Y, tenemos CY. ¿Qué otra fuerza tengo? No tengo otra fuerza, tengo solamente esta de 450 igual a 0. De aquí despejando tenemos que CY es 450 newtons. Ahora, sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a 0. Tenemos AZ más BZ menos 600 menos 900 más CZ, todo esto igual a 0.
Entonces aquí tenemos ya nuestra ecuación de equilibrio para la sumatoria de fuerzas. Ahora procederemos a realizar sumatoria de momentos con respecto al eje X, Y y Z. Entonces procedemos a hacer sumatoria de momentos con respecto al eje X. Pero en este caso voy a hacer sumatoria de momentos con respecto al eje Y. Bien se puede haber iniciado por el eje X, pero yo decidí iniciarlo por el eje Y. No tiene que necesariamente iniciarse por el eje Y o por el eje X. Puede ser cualquier eje. Y el sentido del momento va a ser positivo en el sentido antihorario. Entonces tenemos, estamos haciendo sumatoria de momentos sobre el eje Y. Entonces recordemos que un concepto clave de esta técnica, de esta, ¿cómo le diría? De esta forma de resolverlo por la escalar, es que tener claro que cuando la reacción corta al eje o es paralela al eje de rotación, no hay momento, no genera momento. Cuando la reacción o la fuerza es paralela al eje o corta al eje, no genera momento. Entonces, las reacciones en A, tanto X como Z, no me generan momento. ¿Por qué? Porque me cortan al eje. Mire que AX pasa por este punto y AZ de igual forma pasa por este punto. No me genera momento. Entonces, esta no me genera momento. Ahora, la fuerza de 500 tampoco me genera momento. ¿Por qué? Porque la fuerza de 500, como podemos observar, va a cortar al eje si alargamos su línea de acción de la fuerza de 500 que va hacia acá. No me genera momento porque me corta el eje. Por el principio de transmisibilidad podemos alargar la fuerza. Tenemos esta fuerza de 600 que sí me genera momento. Entonces va a ser 600 por la distancia que hay desde este punto hasta este, va a ser, según la cota, es de 0.6. Bueno, ya terminamos esta. Vamos para la reacción en BX y BZ. No me genera momento. ¿Por qué? Porque cortan al eje, que en este caso estoy haciendo sumatoria de momento con respecto al eje Z. Entonces no me generaría momento. Vamos para la fuerza de 450 y de 900. La fuerza de 450 no me genera momento porque es paralela al eje. Mire que esta fuerza que está aquí es paralela a este eje. Entonces no me genera momento. La que me genera momento sería la fuerza 900 por la distancia que hay desde este punto hasta este punto por punto 9. Entonces el sentido de esta fuerza de 900 N con respecto al eje Y, ¿cómo me generaría ese momento? Sería negativo, ¿cierto? Y la de 600 es positivo, obviamente. Positivo acá en este sentido. ¿Qué más fuerza tengo en Y? Entonces vamos para el punto C. CY no me genera momento porque es paralelo. Y CZ sí me genera momento, por ende CZ va a ser igual a CZ por la distancia que hay desde este punto hasta este, va a ser de 1,8. Igual a 0 porque no tengo más fuerzas. Entonces despejando esa fuerza me va a seguir con respecto a ese punto, me va a seguir ese momento que giran con respecto a este punto de CZ, a este positivo. Entonces despejando de allí tenemos que CZ va a ser igual a 900 por punto 9 menos 600.6 dividido 1,8. Entonces eso me da un valor de 250 newton. Entonces ya encontramos el valor de una reacción. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al eje X. Y aquí respecto al eje X vamos a hacerlo. Entonces tenemos sumatoria de momentos
respecto al eje X igual a 0, positivo. Entonces tenemos con respecto al eje X, recordemos que cuando corta el eje o es paralela al eje no me genera momento, por ende a X y a Y, a Z no me genera momento. La fuerza de 500 N tampoco me genera momento, y la fuerza de 600 si me genera momento. Entonces sería 600 por la distancia que hay desde ese punto hasta ese, sería punto 9, desde este punto hasta este punto 9. El sentido de la fuerza que me la hace girar es negativo, ¿cierto? Entonces ya, y esta no me genera momento, esta ya la encontré. Ahora Bx no me genera momento, ¿por qué? Porque es paralelo, y Bz sí me genera momento y va a ser positivo por la distancia que hay desde el punto B hasta el punto A, serían de 1,8. Y ahora vamos para esta fuerza. Esta de 900 si me genera momento, entonces va a ser 900 bueno, aquí fallé algo, no, más BZ por 1,8. Ahora viene más 900, bueno, no sería más, sería menos, sería menos. Sería menos 900 por la distancia que hay, que sería por 900 por respecto al eje X, sería de 1,8, y no sería negativo, entonces sería eso. Tenemos la fuerza en CY que no me hacemos, me genera momento, perdón, si me genera momento, ¿sí? Respecto al eje X no me genera momento. ¿Por qué? Porque miren que el eje X es todo esto. Entonces, en cambio, mientras que la fuerza en CY, yo alargo toda su línea de acción, y me corta el eje. Si lo pueden ver. Entonces, aquí hasta acá, alargo toda la línea de acción, y en cambio CZ si me corta el eje, CY, perdón, si me corta el eje, por eso no me genera momento. Entonces la que sí me genera momento es CZ por la distancia que hay desde el punto C hasta el punto A, es de 2,7, y la de 900 tampoco es de 1,8 sino de 2,7, cierto, porque la distancia que hay desde el punto, este punto hasta este, también es de 2,7. Bueno, entonces esta Z me lo hace girar en sentido positivo. Sí, en sentido positivo, entonces todo es igual a 0 porque no tengo más fuerza. Despegando de ahí tenemos que CZ es igual a 250 newton BZ, perdón, BZ, porque CZ ya lo encontré. BZ es igual a 1125 newtons. 1125 newtons. BZ lo tenemos, ya lo encontramos, porque ya tenemos el valor de CZ que lo habíamos encontrado haciendo sumatorio de momentos con respecto al eje X. Entonces ya tenemos ese valor. Ahora nos hace falta hacer sumatorio de momentos con respecto al eje Z, que lo vamos a realizar. Entonces, sumatorio de momentos con respecto al eje Z.
sumatoria de momento con respecto al eje Z igual a 0. Mi sentido es positivo cuando va así. Entonces, con respecto a la de Z, a Z y a X no me genera momento. La fuerza de 600 newton no me genera momento porque es paralela al eje. Es paralela al eje. Entonces, cuando es paralela al eje, no me genera momento. La de 600, la de 500 sí me genera momentos. 500 por la distancia que hay desde este punto hasta este es punto 9. Punto 9. Vamos para la reacción en B. Bx me genera momento, pero Bz no, entonces sería esta fuerza me la va a girar en sentido positivo, entonces sí. Y Bx me la va a girar en sentido negativo. Bx por la distancia que hay, que sería 1,8. Bz no me genera momento porque es paralelo al eje Z. Y vamos para la fuerza de 450. 900 no me genera momento, tengo 450 por la distancia. En este caso la distancia con respecto al eje Z va a ser punto 9. Punto 9, sí. Punto 9. Punto 9, claro, porque es que la distancia que hay desde este punto hasta este punto, porque es hasta este punto, va a ser de 450 por punto 9. Y me lo hace girar en sentido horario, positivo. Positivo. Y tengo una fuerza, ahora vamos para la reacción en C, tengo CZ, no me genera aumento, y tengo CY. CY, entonces va a ser CY por respecto al eje, con respecto al eje Z, va a ser 1,8. Si la distancia va a ser 1,8 igual a 0. Y esta me la va a girar en sentido negativo. Entonces ya tenemos CY porque CY lo encontramos haciendo sumatoria de fuerzas en Y y nos dio 450. Entonces Bx va a ser igual, porque ya resolviendo esta ecuación, Bx va a ser igual a 25 newton. Ya tenemos el valor de Bx. Entonces ya hicimos sumatoria de momento con respecto al eje X, con respecto al eje Y y con respecto al eje Z. Entonces, ¿qué nos hace falta ahora? Entonces vamos a realizar el siguiente procedimiento donde debemos encontrar a X. Y a X lo encontramos de la siguiente forma. Entonces, recordemos que yo puedo hacer sumatoria de momentos con respecto a un eje dado, donde ese eje dado va a cancelar la mayor fuerzas o la mayor, ¿cómo le diría? Las mayores reacciones desconocidas. Que en este caso hay algunas que son conocidas, pero es fundamental realizar sumatoria de momento con respecto, no necesariamente con respecto al eje X o al eje Y, Z, sino con respecto a un eje dado. En este caso voy a hacer sumatoria de momento con respecto a el eje, con respecto al eje, tengo problemas, sí, con respecto al eje, respecto a este eje que voy a trazar de aquí hacia acá, con respecto a este eje, yo voy a hacer sumatoria de momento con respecto a ese eje y lo voy a llamar X' porque está en el sentido de X, ¿cierto? Voy a hacerlo sumatoria de momento, entonces voy a llamarlo X', pero bien se puede realizar sumatoria de momentos con respecto a este eje, que también es válido. Entonces, ¿dónde se debe escoger cuál de estas dos se debe escoger? Primero, por si se realiza la sumatoria de momento con respecto a este eje X2', X2,
entonces tiene que dar el mismo resultado. Y si se resuelve por este sumatorio aumento con respecto a x1, también debe dar el mismo resultado, pero se escoge aquel eje donde se cancelen las mayores de cargas. En este caso se me va a cancelar CZ, 900, se me va a cancelar BX, AX, 500, y me simplificaría más los cálculos, pero sería el mismo procedimiento también para el para el eje X2. En este caso voy a hacer sumatorio de momento con respecto al eje X, sumatorio de momento con respecto al eje X' igual a 0. No se olvide colocar el sentido, pues se ve como maluco. Sumatorio de momento con respecto al eje X igual a 0. Entonces tenemos con respecto al eje, a este eje, olvidémonos de este eje. Simplemente lo hice para comparar y para que ustedes puedan hacerlo en sus casas de ese ejemplo. Sumatorio de momento con respecto a este eje. Entonces tenemos C no me genera momento, CY tampoco me genera momento porque pasa por el eje. La de fuerza de 900 de igual forma no me genera momento porque corta el eje. Y la que sí me genera momento es la de 450 por la distancia que hay de este punto hasta este, que es punto 6. Ahora vamos para esta fuerza, el punto B. BX no me genera momento porque es paralelo al eje, y BZ sí me genera momento, y esta me la hace girar en sentido 450, me la hace girar en sentido positivo. BZ me lo hace girar en sentido negativo, BZ por punto 9, la distancia que hay desde este punto B hasta el punto donde está el eje que estoy haciendo sumatorio de momento. Tengo B, y ahora voy para esta carga. La de 500 no me genera momento, la de 600 sí me genera momento. 600 por la distancia que hay desde este punto hasta este punto, 1,8. Uno 1,8, y me lo hace girar en sentido positivo, sí, positivo. A X no me genera momento y tengo la carga de AZ menos AZ por 2.7 igual a 0. AZ por 2.7 y tenemos ya calculado todo. BZ lo tenemos, entonces tenemos que AZ va a ser igual a 125 newton. 125 newton. Entonces ya tenemos a Z. Después de encontrar a la Z ya podemos hacer sumatoria de fuerzas en X, en X, y podemos encontrar a X, donde a X es menos 500, donde hicimos sumatoria de fuerzas en X, más BX es igual a 0. Recuerden, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y a X ya lo tenemos, porque a X va a ser igual a 500 menos 25 que nos dio a X, BX. Entonces AX es igual a 475 newton. Aquí tenemos la respuesta de las reacciones de este ejemplo, donde se resolvió por el método escalar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Chao.